Un saludo para usted que en este día podrá ver este corto video. Mi nombre es Rosa Estela García, soy estudiante de quinto año de la licenciatura en enseñanza de la matemática. Pertenezco a la sede de Ahuachapán en su modalidad a distancia. En esta oportunidad tengo el honor de presentarles un pequeño tema que vamos a estar viendo a lo largo del desarrollo del video y queremos hacer un poquito más de énfasis en lo que es el plan Pizarra, un plan que tiene como objetivo que los estudiantes puedan comprender mejor las matemáticas, ya que a ellos se les hace un poco difícil, o tenemos aquello de decir que las matemáticas son sumamente difíciles, preocupantes, que cuestan. Entonces, nosotros lo que queremos es cambiar la perspectiva y el pensamiento de esos estudiantes. Vamos a ver la lección que contiene la unidad 1, es la 1.3. Vamos a iniciar con la fecha de este día, que es 7 de mayo. Y el tema que la lección nos presenta es reducción de términos semejantes. Este es el tema que nos va a mantener ocupados en el desarrollo de la clase de este día. En la reducción de los términos semejantes es importante saber que los términos que poseen la misma variable elevada al mismo exponente son los que vamos a llamar como términos semejantes. Pero para entrar de lleno al desarrollo del tema, vamos a hacer un breve repaso. Una expresión algebraica contiene elementos bastante claves. Contiene el coeficiente, contiene una parte literal que nosotros también la conocemos como variable, y el exponente. Tal es el caso de decir 7x al cuadrado. ¿Cuál voy a considerar yo que es el coeficiente? Siempre va a ser el número. ¿Cuál voy a considerar yo la variable? ¿Por qué puede ser esta una variable? Simplemente, porque aquí es x, puede ser una y, puede ser cualquier letra del abecedario que nosotros queramos mezclar. Ahora nos hace falta una parte. Aquí tenemos un pequeño número, 2, pero no está como un adorno, está haciendo la parte de un exponente. Alguien podrá decir, pero si yo solo escribo x, ¿cuál es el exponente aquí? Aquí nada más vemos una letra, pero hay un exponente que está por aquí, que como es 1, y toda cantidad elevada a 1 es la misma cantidad. Entonces, por eso nosotros no lo escribimos. Nos vamos a quedar con esto como un breve repaso para poder entrar a la problemática que se nos va a presentar. En el libro de Esmate de octavo grado, en la lección que estamos estudiando, nos presenta el siguiente problema. Y dice, reduce los términos semejantes en los siguientes polinomios.
Vamos a ver cuáles son los polinomios. Se presentan dos. El primero de ellos dice que 3x más 5a menos 2x más 4a. Y el otro dice 2y al cuadrado más 8y menos 9y más 3y al cuadrado. Ahora bien, ya tenemos el problema planteado. ¿Qué pasa ahorita? Hay que buscarles una solución. Entonces, para buscarles una solución, voy a necesitar que ustedes también me colaboren. Ahorita yo se los presento y los vamos a trabajar durante un momento para ver a qué solución llegamos. Para solucionar los ejercicios antes propuestos, es importante que el estudiante tome en cuenta que uno de los pasos más relevantes que se pueden mencionar es saber ordenar. Primero, ¿cómo lo vamos a ordenar? Un tips que se puede mencionar es, tenemos acá 3x y tenemos hasta en la tercera posición un menos 2x. Entonces, lo que podemos hacer es unir o reunir los términos semejantes. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Algo bien sencillo. Esta expresión la puedo reescribir de esta manera. El 3x lo voy a poner a la par del menos 2x. ¿Y qué va a pasar con las otras? ¿Están por allá? Sí, pero yo las puedo traer a continuación de las x. Y reúno el 5a con el 4a. Ahora sí, ya lo hemos ordenado. ¿Qué más sigue? Pensemos un momentito. ¿Qué más sigue para tener una solución al problema que ya se nos planteó? En estos momentos que estamos desarrollando el primer ejercicio, ya hemos ordenado de acuerdo a las letras. Primero las X, posteriormente las A. Pero puede surgir la duda, ¿qué es un término semejante? Al principio ya se hacía mención, pero para mantenerlo fresquecito en nuestra cabecita, vamos a decirles que los términos que poseen la misma variable elevada al mismo exponente se llaman términos semejantes, considerando que la variable, decíamos, era, en el caso que se explicaba, la parte literal, y el exponente era ese número chiquitito al cual la parte literal estaba elevada.
Como ya hemos ordenado nuestro polinomio, ahora vamos a proceder a reducirlo. Vamos a decir que 3x menos 2x puede ser dicho de otra manera, más pequeñita que como se nos ha proporcionado. De la misma manera, podemos decir que 5a más 4a puede darse de una manera diferente la respuesta en términos más chiquitos. Eso lo vamos a conocer como una reducción. Ahora bien, ¿cómo voy a reducir un término semejante? Decíamos que en la definición el término semejante posee la misma variable elevada al mismo exponente. Entonces, la misma variable, en este caso, se presentaba como una x y el exponente se presentaba como un 2 o un al cuadrado. En este caso, vamos a ver aquí que la variable sea igual. Entonces, yo aquí tengo una x, por aquí tengo una x. Hasta ahorita yo puedo decir que sí, hay un término semejante. Pero ¿qué pasa con los exponentes? El exponente acá no se le ve, que decíamos que es 1. Y aquí tampoco se le ve. Entonces, yo puedo decir que este 3 y este menos 2 tienen la misma variable. Y así como me lo dan aquí, lo estoy representando aquí. Solo que en una reducción de términos semejantes. Ahora reducimos la siguiente expresión. Vamos a reducir 5 más 4 que tienen en común la A. De esta manera, yo estoy reduciendo. Ahora sí, ya tenemos ordenado, ya tenemos reducido el término semejante. Ahora vamos a proceder a dar una respuesta. Y la respuesta, vamos a borrar el ejercicio de abajo para tener más espacios, más adelante lo vamos a escribir. Entonces, la respuesta que tenemos a esto sería, tengo 3 menos 2, sería 1, positivo. Y si yo tengo 1 y lo multiplico por x, me da x. Ahora aquí, yo tengo 5 y si le sumo 4, me va a dar 9. Y aquí, ese 9 lo voy a multiplicar por la letra y me va a quedar 9a. Ahora bien, hay algo que aquí hace falta. ¿Qué vamos a pensar que es? ¿Será que va un más? ¿Será que va un menos? Si vemos bien aquí, el paréntesis está seguido por un signo positivo. Y nosotros al realizar la suma obtenemos otro signo positivo. Entonces, la respuesta que nos da es otro signo positivo. Entonces, el polinomio que se nos había proporcionado, 3x más 5a menos 2x más 4a, nosotros lo hemos reducido a x más 9a. Cuando ya tenemos una respuesta, nosotros podemos ver que el polinomio aquí constaba de una serie de expresiones que se nos habían dado. Pero ¿qué buscamos cuando decimos reducir? Ya se mencionaba que era hacerlo más pequeño.
El polinomio, si nosotros lo vemos aquí, está bastante grande, pero lo vamos a comenzar a trabajar y decíamos que lo ordenábamos. ¿Para qué lo ordenábamos? Porque posteriormente a ordenarlo, nosotros podríamos agruparlo de acuerdo a términos semejantes. ¿Pero qué voy a tener con agruparlos? Al agruparlo yo puedo ver que también puedo reducirlo, puedo hacerlos más chiquitos. Entonces, un polinomio puede ser grande, yo lo empiezo a trabajar, se va a ir achiquitando, pero no me voy a quedar allí. Yo tengo que ir viendo la manera de hacerlo mucho más pequeño. Entonces nosotros ahora llegamos a la conclusión que este polinomio lo hemos reducido a esta expresión. Y si nosotros queremos hacerlo en orden alfabético, podemos reordenar la respuesta diciendo que 9a más x es el resultado del polinomio 3x más 5a menos 2x más 4a. Ahora vamos a trabajar el ejercicio del inciso B, que ya se había dado anteriormente, pero por cuestiones de espacio no lo habíamos quitado de la pizarra. Ahorita lo escribo y desde sus casitas lo vamos a estar trabajando de la misma manera que se trabajó el primero. Ahora que como ya se tienen más bases y las ideas, ustedes solitos van a tratar de resolverlo. El ejercicio del inciso B decía que 2y al cuadrado más 8y menos 9y más 3y al cuadrado. Aquí hay un aspecto bien importante que mencionar. Cuando nosotros decíamos que la variable va a ser igual y que el exponente tiene que ser igual para que sea un término semejante. Entonces, aquí nosotros a simple vista podemos decir que las expresiones dadas todas contienen algo parecido, pero analicémoslo, veámoslo y tratemos de comprenderlo para solucionarlo. Asumiendo que se entendió el ejemplo anterior, vamos a continuar con el siguiente literal. Decíamos que 2y al cuadrado más 8y menos 9y más 3y al cuadrado tiene la siguiente solución. Primero, volvemos a ordenar los términos. En este caso nos vamos a basar de ordenar con el mayor exponente. Sería 2y al cuadrado más 3y al cuadrado más 8y menos 9y. ¿Qué pasa después? Vamos a seguir agrupando de acuerdo a los términos semejantes. En este caso, los dos términos semejantes es 2y al cuadrado más 3y al cuadrado. Y los agrupamos como 2 más 3 y y al cuadrado. De la misma manera vamos a agrupar los términos que contienen y. Y nos quedaría más, entre paréntesis, 8 menos 9 multiplicado por y, que sería la parte literal de los términos. Por aquí les he puesto una pequeña notita que dice ojo. ¿Por qué? A veces se nos va por alto tomar en cuenta los signos que estamos ocupando. ¿Y qué pasa? Yo solo traslado este y ahí también respuesta. O solo traslado este y aquí ya estuvo. No olvidemos que para sacar una respuesta y tenemos signos diferentes, vamos a aplicar la famosa ley de los signos. En este caso tenemos un más y en el paréntesis tenemos un menos. Esto implica
que esos signos se tienen que multiplicar y al final vamos a obtener un signo menos. Si aplicamos esa ley, más por menos es menos. Entonces, en la expresión de 2 más 3, si nosotros lo sumamos, vamos a tener 5. Ese 5 lo vamos a multiplicar por el y cuadrado, que sería nuestra parte literal de la expresión. Y tenemos también que 8 menos 9 sería menos 1. Y si yo multiplico el menos 1 por y, me va a dar menos y. De esta manera estaríamos concluyendo los dos ejercicios propuestos que trae la clase en el libro de SMATE, en la 1.3 de la unidad 1. Para concluir el tema del que hemos tratado, hay que tomar en cuenta que son dos pasos importantes los que hay que hacer. El primero, como ya se explicaba en el ejercicio, vamos a ordenar los términos. Posiblemente cuando la expresión se nos dé, cuando se nos dé un polinomio, pueden venir términos que estén cerquita de otro que sea semejante, pero casi nunca vienen dados así. Siempre va a haber necesidad de ordenarlo, ya sea de forma ascendente o descendente, pero siempre tomando en cuenta que la parte literal sea igual al del otro término. El segundo paso, la reducción de los términos semejantes. Vamos a agregar aquí semejante para que no se nos vaya a olvidar. Ahora sí. Tenemos que ordenamos y posteriormente reducimos los términos semejantes. Tenemos otro ejemplo por aquí. (7c al cuadrado más 2c menos 4c al cuadrado más 3c. Como explicamos, las letras posiblemente puedan ser muy parecidas, pero tenemos un exponente que es totalmente diferente. Es como que yo tuviera dos clases de jocotes. Sí, son jocotes todos, pero tengo de una clase y de otra. Vamos a tener los jocotes dulces o de azucarón. Y vamos a tener los jocotes, tan famosos jocotes de Corona. Si yo represento a los jocotes de azucarón como el C cuadrado, y voy a presentar como C a los jocotes de Corona. Entonces, sí estoy hablando de jocotes. ¿Por qué? Porque C, dijimos que eran los de azucarón, y C serían los jocotes de Corona. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta pequeña ilustración? Simplemente agrupar de una manera que primero tenga que ordenar. Aplicando el primer paso, vamos a ordenar con el exponente mayor, que sería 7c cuadrado. ¿Cuál es el otro término que contiene el c cuadrado? Sería menos 4c cuadrado. Ahora, ¿qué más sigue? Tengo un 2 por aquí, que es C. Y tengo el 3,
C. Ahora bien, ya los tenemos ordenados de forma que los C cuadrados están a la par y los C están a la par, facilitándome el trabajo para yo poder agrupar. Entonces, con la agrupación de esto, yo voy a poder reducir los términos semejantes. Y aquí voy a escribir 7 menos 4, que lo voy a multiplicar por el C cuadrado, que es el término que tenemos con semejanza. Y aquí vamos a escribir el 2 más 3, que tenemos esta parte con semejanza. Entonces, aquí tenemos los jocotes de azucarón agrupados y aquí tenemos los jocotes de corona. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí puedo hacer más pequeño todavía para obtener una respuesta. 7 menos 4 y el 2 más 3. Si yo tengo 7 jocotes y regalo 4, me voy a quedar solamente con 3 jocotes de azucarón. Y aquí voy a saber que voy presidiendo un más y multiplicado por un más. Y los signos iguales, en este caso, más por más me da más. Y el 2 más 3 quedaría como un 5. C, que yo lo he representado allá como jocote de corona. Entonces, en una respuesta tan pequeña, cuando antes me la dieron más grande, yo puedo decir que tengo 3C cuadrado, que lo puedo decir como 3 jocotes de azucarón y 5C, que son los 5 jocotes de corona. Así, de esta manera, tenemos que saber nosotros que la reducción de los términos semejantes, lo más importante, se resume en 2 pasos. Se ordenan los términos semejantes y se reducen los términos semejantes. Algo bien importante también que no hay que olvidar era que si las variables de 2 términos están elevados a potencias diferentes, entonces los términos no son semejantes. Lo que se decía, tenemos aquí una C elevada al cuadrado y tenemos aquí una C que no tiene exponente. Entonces aquí, aunque las letras sean iguales, nunca van a ser términos semejantes por el hecho de no coincidir en su exponente. Por eso lo hacíamos aparte, representando al C cuadrado con jocotes de azucarón y al C con jocotes de corona. Ambos lo que tienen en común es que son jocotes. Lo único que uno es de una clase y el otro es de otra. De esta manera damos por concluida nuestra clase de este día y esperamos que los conocimientos hayan sido muy bien aprovechados. Ahora vamos a considerar la experiencia que obtuvimos en lo aprendido durante la grabación del video. Primero se buscó el espacio para hacer un espacio cinematográfico, de lo que al ver así nomás no fue fácil, había que despejar un poco la zona para poder hacerlo. Posterior a eso, que se procedió a dejar el espacio adecuado ya para comenzar a trabajar, quedó de esta manera. Y así fue como conseguí estar ya un poco lista. Este fue otro elemento que fue una idea innovadora, pues no tenía un pedestal para sostener la cámara con que grabaría. Mas, sin embargo, las ideas siempre fluyen y este fue el que nos sirvió para sostener nuestro celular y poder realizar la grabación. Vamos a ver las valoraciones del proyecto SMART, considerando los valores
positivos y negativos también del mismo. Entre ellos tenemos que lograr que los estudiantes sean los protagonistas en el aula, un aspecto positivo, ya que desde tiempos más atrás, quien ha tomado la iniciativa y el protagonismo en el ámbito de la educación siempre ha sido el docente. Ahora con el proyecto SMATE, lo que se está buscando es protagonizar en el aula a través de los estudiantes, que ellos mismos tengan el autodisciplina para poder desarrollar un pensamiento lógico, hacer uso de su razonamiento matemático. Algunas personas son de, capaces de darle solución a los problemas, pero como que nos limitamos a veces a lo que se da como un contenido nada más. Entonces, el proyecto SMATE lo que busca es despertar el razonamiento lógico matemático en los alumnos y a la misma vez reforzar los conocimientos de los docentes. Otro aspecto importante que cabe mencionar es el cambio de perspectiva de la asignatura para que no sea vista como difícil. Algunos estudiantes siempre han tenido el miedo de que las matemáticas son las más difíciles, las más complicadas, que no se entienden. Entonces, el proyecto SMATE lo que busca es dinamizar un poco más el contenido para que los estudiantes también puedan familiarizarse, relacionarse y dejar a un lado el miedo, convirtiéndolo en una fortaleza para el aprendizaje de las matemáticas. Otro de los aspectos importantes es que promueve el trabajo individual. Algunos alumnos se han acostumbrado a trabajar de forma grupal. Uno es el que trabaja, los demás son los que copian. Ahora, con tener cada uno en sus manos el libro de SMATE, cada uno es responsable también de entregar sus trabajos, de dar lo que realmente sabe sin necesidad de andar copiando. Entonces, a la hora de promover el trabajo individual, el docente simplemente ocupa el papel de una guía, de un tutor que están fortaleciendo quizás las ideas que los alumnos puedan tener, pero lo están haciendo de una forma más entregada, más como para que el alumno despierte más su pensamiento crítico. Y otro aspecto importante es que el contenido es más comprensible. Algunas veces se da del tema, pero no se daba mayor explicación. Allí quizás todos nos veíamos en aquello de decir, me va a costar o está complicado, no voy a poder. Pero sin embargo, SMATE está transformando ese punto en material que realmente valga la pena, que los alumnos se apasionen con solo verlo. Por otro lado, también tenemos aspectos no muy buenos o tal vez negativos, y es que tenemos mucha conformidad en algunos estudiantes, porque ellos llevan su libro a la escuela, trabajan el contenido que se va a ver el día a día y se quedan nada más con eso. Ya no despertamos aquel criterio investigativo, innovador, y en ese punto sí quizás estamos bastante mal. Otro punto es que hay estudiantes que como
no están promoviéndose con su trabajo individual, se están confiando en solo copiar y o transcribir. Hay estudiantes esmerados en realizar sus tareas en conjunto de sus padres, con las explicaciones de sus maestros, pero hay otros que solamente dicen, préstame el libro, yo quiero copiar. En ese quizás tenemos una debilidad con el proyecto, pero aún así se está fortaleciendo. Por otro lado, también la falta de confianza. Hay docentes que ellos permiten que el alumno tenga rechazo por la confianza que estos pueden generarse al querer hacer una pregunta. Pues se han tenido casos en los que se dice, yo tengo una duda, yo quisiera preguntar, pero cuando la pregunta se realiza ante un docente, lo único que hace es decirle, yo ya cumplí con mi trabajo, ya le dije lo que va a hacer, ahí está en el libro, refuércese con eso y nada más. Entonces, nosotros mismos como docentes estamos haciendo que el alumno pierda la confianza para poder preguntar. Y si bien es cierto, el libro de ESMATE viene como una ayuda grande y una ayuda grande para el estudiante y herramienta muy útil para el docente, pero esto también no nos tiene que quitar a nosotros aquella vocación de ser un maestro, un amigo y quizás en algunos casos consejeros o confidentes. El siguiente punto está el poco esmero del estudiante para trabajar de forma individual. Ahí como que hay un error de dedo, pero sí se quiere dar a entender que el estudiante del estudiante. Algunos estudiantes esperan casi siempre que el maestro resuelva los problemas, o en el peor de los casos conseguir los problemas resueltos que algunas veces ya se encuentran en las páginas web disponibles y solamente lo copiamos. Pero esta es una deficiencia porque el programa ESMATE, si bien es cierto, está disponible para la mayoría de estudiantes, de docentes, pero también las soluciones deberían de estar un poquito o bien retenidas o no compartidas con algunos estudiantes, como que debería de haber un filtro para que esto no sucediera, para que el alumno no vaya solo a descargar, a copiar, a transcribir y a presentarlo. Y como último aspecto, el libro o el proyecto de ESMATE es bastante bueno, pero en cuestión de realizar una lectura de este material, se ve que hace falta quizás algún otro ejercicio más explicado, porque como siempre suele suceder, los docentes explicamos el ejercicio más fácil, pero para el alumno siempre es el más complicado. Si bien es cierto, vamos buscando el despertar del razonamiento lógico, pero el alumno también necesita un poco más de explicación para llenarse de más conocimientos y que las ideas puedan fluirle para que él pueda desarrollar lo que en su momento se le ha asignado. Esos serían los aspectos considerados como positivos y negativos del proyecto ESMATE.